Escuchar posicionamientos está Martín Lustó, es el precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Martín, gracias por estar esta tarde. Mariana, ¿cómo estás? Me gustaría, de lo que pudiste escuchar, no sé si un poco más, digo, ¿qué mirada tenés sobre este proceso que empezó y que empezó de esta manera, sobre todo mirando al oficialismo de cara a las primarias? No tengo mucho para decir, ni tengo muchas ganas de analizar lo que hace el Frente de Todos o Unión por la Patria. Lo único que es llamativo es que en un lanzamiento de campaña y un presidente en ejercicio no esté. Creo que eso es indicativo de cómo funciona esa coalición. Sí. No está el presidente en ejercicio, está la vicepresidenta, no está el presidente en ejercicio. No está el presidente. Que siga como ministro de Economía, Massa, en un proceso donde empieza la campaña y él es el candidato. Te lo pregunto, ¿qué ha sido ministro de Economía? Bueno, tiene la atención dividida. Tiene la atención dividida. El ministro de Economía tiene que mirar, por un lado, la sustentabilidad de largo plazo y, sí, por otro lado, como candidato, estará mirando cuáles son las ventajas de corto plazo o cuáles son las cosas que tiene que resolver en el corto plazo que por ahí no son buenas para el largo plazo. Desde, sí, tapar problemas en lugar de resolverlos hasta otras cuestiones. Entonces me parece que tiene una tensión interna, pero también es cierto que ha habido casos en otros países de ministros de Economía que han terminado siendo candidatos a presidente. Sí. Te meto en la Ciudad de Buenos Aires porque ya empieza el proceso electoral, debatís y te toca enfrentar a Jorge Macri en la interna. ¿Qué te diferencia de él? Mira, nosotros construimos un espacio político en el 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, para la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces, inclusive en este canal, me han preguntado si iba a ser candidato a otra cosa y siempre dije yo voy a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, para mí, la Ciudad de Buenos Aires no es un plan B. No es que soy legislador en otra provincia, después soy diputado por otra provincia, después, sí, soy intendente 3 mandatos, trato de ser gobernador y cuando me dicen que no, cambio de distrito. Nosotros no funcionamos así. Entonces ese es un primer punto. Nosotros tenemos una vocación de transformación de la Ciudad de Buenos Aires. No es que buscamos poder alrededor a ver, sí, dónde se nos da. Tenemos una vocación de transformación de un montón de cosas que me parece que se pueden llevar adelante con los instrumentos que tiene la ciudad, donde el PRO hizo una gran gestión en un montón de áreas, pero me parece que hay que llevar eso a otra escala, a otro nivel. Sí. Hay que dotarla de más alma. Hay muchas transformaciones urbanísticas y me parece que hay una enorme etapa para abordar la transformación de la vida en comunidad, de la transformación ciudadana. Me parece que hay un margen muy grande para hacer cosas. Pero insisto, la diferencia principal es esta, nosotros hace, sí, mucho tiempo que venimos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires. Yo en el 2015 competí y perdí. Pero hice 32 propuestas. De las 32 propuestas, el gobierno de Horacio implementó 28. Y en 2019 nosotros nos incorporamos una coalición que antes en la Ciudad de Buenos Aires no querían que hubiera paso. Sí. Nos incorporamos una coalición, somos parte del gobierno y Juntos por el Cambio y Horacio ganamos por el 55%, por primera vez en la historia se ganó en primera vuelta. Pero nada, yo vivo acá, nací acá, sí, trabajo acá, me eduqué acá, fui profesor acá. Pero digo, hay una impugnación que está presentada contra Jorge Macri que se tiene que definir en los próximos días. Sí, pero esa es una cuestión legal. Yo digo desde el punto de vista de mi vida transcurre acá, mi vida familiar transcurre acá, mi presente, mi pasado y mi futuro transcurre acá. Sí. La parte judicial, a mí lo que no me gusta, yo voy a competir. Siempre he competido, siempre he debatido. Siempre he usado las PASO, entonces yo voy a seguir haciendo, sí, lo mismo. ¿Qué no me gusta de los límites de lo judicial? Uno no puede andar marcando en otros lugares cuando la Constitución o cuando un acto está en el borde constitucional y después hacer exactamente lo mismo. Me parece que es una doble vara que no está bien. Pero ese es otro tema. Yo me ocupo como candidato de presentar propuestas, de debatir y de competir. Bien. Vos sabés que Jorge Macri le hacíamos la misma pregunta, si podemos ponerla, porque le preguntábamos también qué lo diferenciaba de vos, por ejemplo. Y vamos a mostrarte, porque él lo que plantea, entre otras cosas, es esto de no haber hecho saltos en la política, de un lado al otro, que él siempre estuvo parado en el mismo lugar. Esto, si te parece, lo compartimos, lo escuchamos así, para decirte exacto qué decía Jorge Macri. Está claro que son de los que más piquetes hacen en la ciudad, los que más líos y desmanes hacen, no deben de tener muchas ganas de que yo pueda llegar, así que van a hacer todo lo posible
Que ellos justamente se pongan a defender la ley y la Constitución me causa gracia, pero estoy tranquilo, los requisitos se cumplen, estas son cosas administrativas, suele haber en todas las elecciones. Vení. Esa tiene que ver con la respuesta, sobre todo a el Partido Obrero, por su candidatura que está siendo impugnada y que tiene que resolver la justicia. Puntualmente lo que dijo esta mañana en Radio La Red es esto de pasar de un partido que él siempre estuvo en el mismo lugar. Digo, sin mencionar dónde estuviste vos, dice yo estuve siempre en el mismo lugar. Primero, yo fui 4 meses ministro de Economía, desde hace 10 años que armamos un espacio, defiendo siempre las mismas cosas en el mismo lugar político, Fui diputado, soy senador por la ciudad, fui embajador del primo de Jorge Macri, del expresidente Mauricio Macri, y además a esta altura hay que hablar del futuro. Yo expliqué, por ejemplo, cómo es que se pueden resolver los piquetes, con los instrumentos que la ciudad tiene y con uno nuevo, que es el que usa Jujuy y Mendoza. Yo quiero hablar de eso, porque si no, me tengo que poner a hablar que él hizo campaña con Massa, o la verdad que si nos ponemos a mirar para atrás, tengo que mirar lo que hizo Patricia Bullrich. Entonces, la verdad, prefiero mirar para adelante. Entonces, mirando para adelante, mira, te voy a dar unas propuestas para ir mostrándote de la ciudad, porque me parece que es esto también lo que está pasando con los vecinos de la ciudad que dicen, ok. Eso es lo que decís. Bueno, yo tengo experiencia de gestión y coherencia, esto es lo que te digo. Acá, esto. Primero, me parece que es hora de que nos exijan más con las preguntas y que profundicemos ciertas cuestiones. Vicente López tiene la cantidad de habitantes que tiene Palermo. Entonces hay que ver, a mí me gustaría que le pregunten cuáles son sus experiencias de gestión. Porque habla de que hizo una escuela, por ejemplo. Una escuela. Un paso a nivel. La comisaría esa grande que está en Vicente López. Y después hay que preguntarle a la gente que vive en Olivos si está bien con la seguridad. Porque el otro día a mí me agarró una mujer por la calle el sábado y me dijo, yo vivo al lado de la Quinta de Olivos y me entraron el otro día. O si es cierto que no hubo excepciones al código urbanístico. Preguntémosle a los vecinos de Vicente López si piensan eso, que hubo una gran transformación en el día a día. Entonces, hagamos las preguntas. Cuando dice, yo tengo una gran experiencia de gestión, puntualicemos cuáles son de las cosas de experiencia de gestión que la ha hecho en Vicente López que sirven para la ciudad de Buenos Aires. Clarísimo. ¿Edi? No, ahora la política, Martín, no siempre funciona así, porque Macri, el primo, llegó como presidente de Boca, no llegó ni siquiera habiendo administrado un distrito... ¿Y Alfonsín? Tal cual, ¿no? Entonces, la pregunta que yo digo es, ¿el apellido Macri para vos, para tu candidatura, es una redundancia a la que no hay que volver o es una fatalidad porque el apellido Macri es la capital? Perdón. Alfonsín hizo todo un currículum vitae en la Unión Cívica Radical. No entendí qué quisiste No, decir. porque lo que decía Edi recién es la experiencia de gestión. ¿Sí? Bueno, la experiencia a eso te referías, ¿o no? Claro, porque vos decís, Jorge Macri condujo un distrito de muy poca gente que equivale a Palermo. Bueno, el otro Macri, que llegó a presidente de la Nación, 2 mandatos previos en la ciudad de Buenos Aires, dirigía un club de fútbol, ni siquiera yo fui un territorio. Yo fui presidente de un banco que tiene 12.000 empleados y 350 sucursales, y fuimos número 1 en crédito hipotecario del país, número 1 en créditos personales, modificamos los sistemas del banco. Me parece que es una discusión. ¿Por qué no discutimos de las propuestas para adelante en lugar de mirar? Es cierto lo que vos decís. Yo te podría decir que gobernó Horacio antes. Fue jefe de gabinete de un lugar, de la ciudad de Buenos Aires, y tuvo otras experiencias de gestión. Pero el propio Jorge Macri, antes de Vicente López, si ese criterio fuera cierto, antes de Vicente López, ¿qué había gestionado? Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer, Martín? Vamos a aprovechar entonces disparadores para ver cuál es la respuesta para solucionar distintos temas. Bueno, esto tiene que ver con alquileres, digo, que es uno de los flagelos que está atravesando la ciudad, porque hoy renovar es muy difícil, gente que se va al conurbano, gente que se va a inquilinatos, se va a hoteles o gente que está viendo cómo sale para subsistir. ¿Qué primera medida se puede tomar para gente que vive en la ciudad de Buenos Aires y que alquilar le cuesta cada vez más? Mirá, no, hay instrumentos que tiene la ciudad de Buenos Aires para incentivar la construcción, que en lugar de incentivar la construcción en el norte, se puede incentivar la construcción en el sur para cosas específicas como alquileres. Por otra parte, el microcentro se puede reconvertir en un lugar para vivienda joven. Hay un montón de facultades y universidades alrededor, están los medios de transporte y hay infraestructura tecnológica enterrada y sin usar. Y a la noche ¿No había un proyecto de eso, Martín? ¿Cómo? ¿No había un proyecto de eso en su momento? No sé si... Para reconversión de vivienda, que está acotado,
y yo creo que lo que hay que agregarle es para empresas tecnológicas que se quieran instalar aprovechando la infraestructura, porque no hay cosa peor que algo que está un recurso que está desaprovechado. Y el microcentro es un recurso desaprovechado porque tiene, insisto, muchas facultades, muchas universidades cerca, una infraestructura de transporte, y yo creo que hay que incentivar para que eso sea un barrio joven. De la misma manera que si vas para Villa Urquiza y ves lo que pasó en el corredor de Holberg, en la ex autopista 3, ahí tenés un esquema de incentivos de inversión público y privada que pueden modificar cómo se vive en el sur y que haya más viviendas de alquiler. Vos tenés una universidad como la UTN en Lugano que tiene 15.000 alumnos. Pero esos alumnos no pueden vivir, tienen que transportarse por la ciudad, no pueden vivir cerca. Entonces, con inversión pública, privada e incentivos se puede transformar eso. Después está el tema de la ley de alquileres, que bueno, que es lo que hay que modificar. Pero inclusive sin ese tema, tiene incentivos, tiene mecanismos la Ciudad de Buenos Aires para tener más viviendas para determinados grupos. Hoy vengo de juntarme. Un joven de 25 años piensa que no va a poder, que está estudiando una carrera universitaria, es decir, que pertenece a un grupo que dentro de todo está bien, ¿sí? Si tiene una diferencia grande contra aquel que ni siquiera puede estudiar, ¿por qué no llega? Cree que no va a poder tener, vivienda propia, que no va a poder alquilar para poder autonomizarse de sus padres hasta los 30 años, por ahí. Y eso es lo que hay que corregir. Y la ciudad tiene instrumentos para corregir. ¿Es de la noche a la mañana? No, pero se puede ir en un sendero donde haya cada vez más oportunidades de alquiler a precios razonables en los lugares donde hay que incentivarlo. La respuesta es sí. Martín, gracias por venir. Gracias.